Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Preciado Morales, estudiante de Ingeniería Ambiental y para el día de hoy desarrollé la actividad 3 de trabajo y energía de física básica. Entonces el tema que yo escogí fue el de torque. Entonces, ¿qué es el torque? El torque es la fuerza por la distancia ejercida sobre un eje de rotación. Entonces, el torque lo utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, abriendo una puerta, abriendo una gaseosa, cerrando una gaseosa, eh, la tapa, eh, también como aquí el ejemplo, aflojando una tuerca con una llave o cerrando o apretando una tuerca. Si utilizamos una palanca mayor o una distancia mayor, nuestro torque va a ser mayor. Entre mayor sea la distancia, mayor va a ser el torque o la fuerza aplicada. Listo, entonces el ejercicio que yo escogí es el sección 10.1, torque. Calcule el torque, magnitud y dirección alrededor del punto O debido a la fuerza F en cada una de las situaciones que se presentan en la figura E10.1. En todos los casos la fuerza F y la varilla están en el plano de la página. La varilla mide 4 metros de largo y la fuerza tiene una magnitud F igual a 10 newton. Listo, entonces para el ejercicio A. Entonces, para no demorarme, ya lo había hecho, pero lo he hecho más explícito. Entonces, bueno, aquí ya lo voy a explicar de una manera más rápida. Entonces, tenemos que nuestra varilla mide 4 metros y la fuerza ejercida es de 10 newton. La teoría nos dice que la fuerza debe ser perpendicular a nuestro vector o a nuestro vértice de referencia. Entonces, en este caso, de 90 grados, debería ser de 90 grados. Entonces, bueno, en este caso que tenemos de 90 grados, usamos la fórmula normalmente que es la fuerza por la distancia. Entonces el torque es igual a la fuerza que son 10 newton por la distancia que son 4 metros. Y eso sería igual a 40 metros. Listo, para este caso tenemos, bueno, la misma varilla, pero nuestra fuerza es ejercida con un ángulo de 120 grados con respecto al vértice. Entonces, ¿qué hice yo para solucionar este problema? Entonces, prolongué mi vértice de fuerza, mi vector de fuerza lo prolongué de tal manera que pudiera trazar una línea desde mi punto de referencia perpendicularmente al eje de la fuerza formando un ángulo de 90 grados. Una vez formado el ángulo de 90 grados, formé un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué necesito hallar? Necesito hallar este vértice, que sería el cateto opuesto a este ángulo que ya conozco, o bueno, lo conocí de tal manera prolongando este vértice, el cual tengo un ángulo acá de 180 grados, y 180 menos 120 da 60, por geometría de ángulo interno alterno. Entonces quiere decir que este ángulo es igual a este, entonces este ángulo es de 60 grados. Este ángulo de 60, este de 90 y necesito hallar el cateto opuesto. Conozco la hipotenusa que son 4 metros. Entonces para hallar el cateto opuesto uso la función trigonométrica del seno. Entonces el seno de 60, ¿sí? 60, seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, al cateto opuesto, que sería este, perdón, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y lo cual sería igual a, bueno, el cateto opuesto no lo conozco y la hipotenusa que es 4 metros. Entonces, bueno, para hallar el cateto opuesto,
que ya conozco la hipotenusa y el seno, entonces vamos a despejar y hallar el cateto opuesto. Entonces lo que nos daría igual al seno de 60, al seno de 60, seno de 60 por nuestra hipotenusa, que está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces por 4 metros. Y eso nos daría igual ahí lo hacemos con calculadora y nos da 3.46. Listo. Entonces, ya conociendo nuestro cateto opuesto, ahora sí utilizamos pues la fórmula para hallar el torque total. Entonces, el torque sería igual a 3.46, que es nuestra distancia, por 3.46 metros por los 10 newton. Bueno, esto es lo contrario, ¿no? Entonces nos daría igual a 34.6 newton metro. Listo, este sería el resultado para este ejercicio. Hay otra fórmula más fácil, sin necesidad de hacer todo esto, pero pues ya más adelante las explicaré en otro ejercicio. Entonces, bueno, vámonos con el ejercicio C. Dice que, bueno, tenemos la misma varilla y la fuerza la aplicamos también en el extremo con un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿qué hice yo en este ejercicio? Tracé una línea paralela a nuestro vértice de referencia y lo que yo voy a hallar acá es F1, que sería nuestra fuerza que estaría, digamos, por así decirlo, a 90 grados de nuestra varilla. Entonces, bueno, entonces yo aquí también, al realizar el triángulo, tengo aquí un ángulo de 30 grados, que sería igual a este también sería un ángulo de 30 grados, pues por la regla de geometría que ya la expliqué anteriormente, 30 grados. Desconozco este cateto, y lo conozco por los 10 newton, que es la fuerza que se le aplicó. Entonces, para hallar entonces tenemos los 10 newton por el seno de 30 grados, lo cual nos da 5 newton. Listo, una vez conocemos entonces vamos a hallar el torque, que es igual a la fuerza por la distancia o por el vector de referencia. Entonces tenemos que la fuerza ya no son los 10 newton, sino como acá lo hallamos, son 5 newton por 4 metros, igual a 20 newton metro. Listo. Entonces esta sería la solución para este ejercicio. Para el ejercicio D, nos dice que la fuerza la aplican sobre la mitad de la varilla. Siempre se debe utilizar, la medida es desde el punto de eje de rotación hacia el punto donde aplica la fuerza, pero aquí como son 2 y la varilla es de 4, entonces aquí también serían 2 metros. Entonces, bueno, acá vamos a utilizar una fórmula más fácil, que sería nuestro torque es igual a la fuerza por el vector R por el seno del ángulo, en este caso seno de 60 grados. Listo.
Entonces esto sería igual a la fuerza, que son 10 newton. El vector son 2 metros por 2 por el seno de 60. Por el seno de 60. Listo, entonces sería 20 por el seno de 60 grados. El resultado nos da 17.32 newton metro. 17.32 newton metro. Como nos podemos dar cuenta, esta es una fórmula más sencilla y nos evitamos pues trazar o ampliar los vértices y hallar pues para hallar el cateto opuesto. También se puede utilizar esta fórmula en este caso. Listo. Por último, para el ejercicio E y el ejercicio F, entonces tenemos la varilla que da 4 metros y una fuerza aplicada directamente sobre el eje de rotación con un ángulo de 60 grados. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, como la fuerza es aplicada directamente sobre el eje de rotación y no acá, y no acá, y no acá, entonces el resultado del torque es 0 newton metro. ¿Por qué? Porque si aplicamos una fuerza directamente sobre el eje de rotación, pues no estamos haciendo nada, no estamos haciendo ningún torque. Igual ocurre en el ejercicio F. Si aplicamos una fuerza a un ángulo de 180 grados, o sea, en el extremo del vértice, no estamos aplicando ningún torque. Bueno, eso sería todo. Espero que si tienen alguna pregunta me la comenten. Si tienen alguna observación, pues seguramente que yo estaré dispuesto a recibirla. Bueno, muchas gracias y espero que les hayan entendido. La verdad, quise tener más tiempo, pero me tocó explicarlo rápido por el tiempo. Muchas gracias.